Anita, Sí. Sandra Ceballos, allá desde Las Vegas. Yo me estaba acordando, estábamos hablando aquí fuera del aire, de mis años de medicina en el internado, donde uno le decían, llega a las 5 de la mañana a pasar visita, y llegaba uno a pasar visita, y te exigían, y había que meter la mano. Llegabas a la hora. A la hora, y pobre que no llegara ahí a la hora. 3 doritos después, literal, 3 años después, los alumnos no que entran a las 8 de la mañana, que no les pueden exigir. Ha habido un cambio en cómo los alumnos se enfrentan a la educación superior, y a partir de eso una columna que generó un revuelo, un gran revuelo acerca de el rechazo a ser reprobado. Y para eso tenemos con nosotros a Viviana Tarkowski, quien es directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Bernardo Higgins, a partir de estos profesionales infantilizados. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación a conversar de este tema tan importante. Y desde ahí también un buen año para todas y todos. Igualmente. Cuéntanos cómo vimos esta columna, que incluso vio para portada en LUN, o sea, hizo un gran revuelo, pero cómo nace la necesidad de escribir esta columna, que es lo que hace que estemos aquí conversándolo. Mira, en primer lugar, yo creo que nunca pensé salir portada de LUN. Fue una carta al director, ¿cierto?, que hice en un medio de comunicación y que tenía que ver más bien con la experiencia que hemos tenido este año en la Escuela de Psicología. También yo hago clases en otras instituciones de educación superior y además estoy vinculada a hartas redes de universitarias, entonces hablándolo con colegas, amigos, amigas, desde ahí surgió esta idea que también está respaldada en mucha documentación, investigaciones, sobre todo a nivel internacional, nacional no hay mucho. Y la verdad es que desde ahí dije, esto hay que hacer algo con esta información, y si bien, como dije en la columna, no son todas y todos los estudiantes, porque de hecho muchos me han apoyado en lo que comuniqué, son algunos que hacen estas conductas que no corresponden a una persona que ya debiese estar en un formato adulto, ¿cierto? Que es un poco lo que yo mencioné con esa palabra. Y desde ahí, de alguna forma, lo primero que me gustaría plantear es agradecer a los profesores, las profesoras. Me ha escrito gente de liceos, de colegios. Yo creo que esto es algo que también pasa en toda la educación. Así que eso en primer lugar, porque la verdad es que he recibido muchos comentarios de apoyo de todo el gremio de profesoras y profesoras. Sandra, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Hola Vivi, ¿cómo estás? Bienvenida. Me gustaría además partir felicitando a las personas que hoy día tienen su puntaje en la mano, luego de haber rendido la PAES. Recordemos que se dio a conocer el listado de los puntajes, más allá del saludo del presidente de la República a quienes son puntajes nacionales y que siempre se destaca porque terminan yendo a la moneda, y sobre todo aquellos jóvenes probablemente que a lo mejor piensan que no les fue tan bien, o derechamente que les fue muy mal, que no van a poder seguir haciendo lo que quieren, que a lo mejor van a tener que precisamente, entre comillas, entrar directamente al mundo adulto porque van a tener que trabajar o buscar un oficio. Vivi, ahí entre medio de esta conversación, ¿cuál es la mirada? Hola Sandra, muy buen día. Hola. Bueno, lo primero es como harta fortaleza a los y las estudiantes. Quizás no se cumplieron sus expectativas, quizás sí. Yo creo que ahí es muy relevante decir que la PAES no lo es todo. Hoy día hay opciones laborales y profesionales que son múltiples, son variadas. Por otra parte, también no hay que olvidar que hay una segunda instancia de dar la PAES también, ¿cierto? Sí. A mitad de año. Y desde ese lugar yo creo que es importante tener estas conversaciones con la familia, ¿cierto? En términos de la vocación que tiene él o la estudiante, también en términos reales de las posibilidades económicas que tiene cada familia, ¿cierto? Considerando los aranceles que a veces son muy altos, sobre todo en instituciones que no cuentan con gratuidad para las familias. Y por último, Sandrita, yo creo que es súper importante también ajustar las expectativas que tienen los estudiantes a sus competencias, porque muchas veces se quiere estudiar algo, pero no se cuenta con las capacidades ni con los talentos que se pueden ir desarrollando, por supuesto, para tener una buena inserción en el mundo académico. Entonces yo creo que desde ahí harta fuerza a los y las estudiantes que no están tan felices y a sus familias, y pensar que esto no es un acabose de mundo. Hace años era muy así, hoy día hay muchas carreras técnicas que tienen incluso mejores ingresos, claro, y más posibilidades laborales, no que carreras universitarias. Exactamente. Claro. Oye, Viviana, tú como directora de la Escuela de Psicología, ¿no? Y de larga trayectoria, ¿cómo crees tú que ha cambiado el estudiante en décadas, por ejemplo? El estudiante que sale hoy, que egresa, ¿no? De enseñanza media, ¿cómo era respecto, por ejemplo, del estudiante que salía hace 20 años? ¿Qué rasgos tú puedes identificar que se diferencian? Mira, yo creo que estamos como en un proceso de movimiento.
cuando uno estudió en la universidad, que ha pasado 25, 30 años, todavía imperaba mucho maltrato, abuso, que sigue existiendo de parte de docentes, y por algo también salió la ley 21.369, ¿cierto? Que es la que regula en el fondo en la educación superior el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género. Okay. Entonces, de alguna manera, esto no tiene que ver con estudiantes que han sido vulnerados, te fijas, en sus derechos o en temas tan importantes como sus derechos humanos, porque hay canales en los cuales ellos pueden de alguna manera utilizar cuando de verdad hay un maltrato, ¿me entiendes? Un abuso, claro, un acoso, etcétera. Y yo creo que, claro, en tiempos ancestrales o no tan ancestrales tampoco, había mucho de eso y era mucho más invisible. Hoy día, algo positivo, yo diría, que ha tenido las redes sociales es que se puede visibilizar esto. Por algo se implementó esta ley, por algo también está la ley Karin, ¿te fijas? Entonces hay canales de denuncia de situaciones de verdad de vulneración de derechos. Pero por otra parte pasa que un grupo de estudiantes, insisto, no son todas y todos, surge esta postura como de clientelismo, ¿cierto? Yo pago y por tanto quiero mi título. También vivimos en una cultura muy, como dice Jonathan Haidt, donde se sobreprotege mucho a las generaciones nuevas. Entonces, desde ahí también el facilismo, el fast track, ¿cierto? Esta idea, este imaginario de que no hay que esforzarse por tener un título universitario. Claro, pero eso tiene un asidero porque el clientelismo del que tú hablas es real. Es real. Y las universidades, sí, yo te diría, especialmente las universidades privadas, han ayudado, han fomentado esa forma de mirar la educación. Que en el fondo yo te estoy pagando, ya pues, pero dame mi título. Claro, y es súper complejo, yo te diría, porque de alguna otra manera, por ejemplo, nosotros somos una universidad privada, pero tenemos gratuidad. Y a pesar de que hay un derecho a estudiar y que tiene que ver con la movilidad social, que yo creo mucho en aquello, es como el Estado me paga un título. Y no es así, el Estado me paga la posibilidad de estudiar. De estudiar, claro. Entonces, yo creo que eso ha deteriorado un poco en ciertos estudiantes esa forma de convivir con sus docentes, y tenemos de verdad docentes con burnout, que están absolutamente como no saben a qué atenerse, tienen miedo muchas y muchos. Me escribían docentes de colegios que se sienten amenazados a veces por incluso la familia. Entonces te fijas que como que el clima educacional está muy dañado por este tipo de prácticas que yo creo que es importante erradicarlas, así como se ha erradicado prácticas que tienen que ver con acoso, que hablábamos recién, y maltrato. También no puede ser un maltrato a la inversa, ¿cierto? Como tú bien lo decías. Viviana, yo te quiero llevar a algo que, aprovechando lo que nos recordó Sandra de la paz y lo que estamos hablando, y es algo que mencionaste al principio, que es acerca de la adultez. Claro, se entra a la educación superior muchas veces a los 18 años, donde somos legalmente, podemos conducir, comprar alcohol, sí, pero no necesariamente somos adultos, no necesariamente tenemos un juicio adulto. Maduro. O sea, tú me preguntabas a los 18, yo me vine a vivir solo a Santiago, pero en verdad era un cabrón chico. Sí. Y ahora me encerraría, no me dejaría venir a Santiago. ¿Qué podemos esperar de que, claro, la educación superior sea en una edad muy particular de transición, pero que no necesariamente esté este juicio de adultez, de experiencias, y que tenemos que enfrentar cosas tan heavy como el fracaso en la formación de mi futuro profesional? Claro, yo creo que ahí apuntas a un tema súper interesante, porque en el fondo esto no es solo la pandemia agudizó fenómenos que venían arrastrándose hace tiempo. Y de alguna forma yo creo que también estaba esta inmediatez de la respuesta, que también induce a estas prácticas erradas del inmediatismo, ¿cierto? Y el tener el título lo más fast track posible. De alguna manera yo creo que es muy importante saber también que los adultos hemos tendido a sobreproteger a nuestros hijos e hijas. Por ejemplo, en el colegio un niño se manda una embarrada, perdonen lo poco académico y coloquial de mi relato, y va el papá, en vez de investigar, a defender a su hijo muchas veces, ¿te fijas? Entonces ahí nos está generando tolerancia a la frustración, autocrítica, y después eso deviene en un joven que no cuenta con esas capacidades. Y si bien desde ahí yo te diría que hay dispositivos en cada universidad para apuntalar esos procesos cognitivos, emocionales, para ayudarlos, porque en el fondo, ¿cómo vas a ser profesional después si no tienes instalado pensamiento crítico, claro, tolerancia a la frustración, etcétera? No da abasto. Y eso, si se fijan, también pasó por la flexibilización de las evaluaciones. ¿Se acuerdan en la pandemia? Que es súper normal, o todavía hay efectos que no se han demostrado, donde no se podría reprobar, ¿me explico? Entonces, esa laxitud también tiene que ver con una historia que está asociada a ese periodo que lo pasamos tan mal en la pandemia. Entonces, desde ahí yo creo que por una parte tiene que ver con eso,
Y esto también ha implicado o está imbricado con que hoy día poner límites es como ser autoritario. Y se confunde ser autoridad con autoritarismo. ¿Me explico lo que les quiero decir? Sí. Entonces, en el fondo es como que si yo soy un padre, una madre que crío y tengo una crianza responsable, una crianza positiva, voy a decirle, hijo, hasta acá nomás ves la tablet, hasta acá nomás puedes hacer esto, ¿cierto? A ver que estamos en periodo de vacaciones, internet de tal hora a tal hora. Y eso es autoridad, y eso está bien, te fijas, esa es una guía. Y eso te posibilita después entrar en el mundo laboral con esa capacidad que tú decías. Entonces, si es una persona donde no se le ha puesto ningún límite, es muy difícil que acepte límites en la educación. Incluso yo les contaba, primaria, secundaria, y la educación superior, ¿para qué decir? O sea, y después el riesgo es qué profesional va a salir si no hay límites en esa formación. Viviana, precisamente a ese punto quería llevarte al lado profesional, porque en los últimos años habíamos estado hablando mucho de que la generación Z era la generación de cristal, ¿no? Que precisamente estábamos frente a un grupo de jóvenes en el mundo profesional que a lo mejor, claro, eran más sensibles, más intuitivos, más empáticos, pero que a la vez también tenían poco manejo de la frustración, que no sabían reaccionar frente a algunas situaciones. Yo lo conté alguna vez de una colega que efectivamente tuvo problemas en su trabajo y llegó su mamá directamente a hablar con el jefe. Y así, suma y sigue, ¿no? Estamos precisamente a cargo de esta generación que hoy día se está viendo también en los colegios, como tú lo decías, en los casos de violencia donde llegan los apoderados y muchas veces los apoderados se ponen a pelear con otros profesores o con estudiantes, o incluso en la prebásica, en un punto de inflexión para cambiar aquello y mejorar a esta generación dotándolas de nuevas herramientas. ¿Cómo lo ves? Yo creo en primer lugar que a mí no me gusta mucho generar estereotipos, entonces la generación de cristal es como medio, pero es bastante peyorativo, por decirlo de alguna forma, y también es como una parte del iceberg, ¿cierto? Porque esa generación de cristal, como se le llama, también está movilizada o también surge desde las prácticas parentales, que es lo que hemos hablado recién, ¿se fijan? Desde las prácticas educativas, donde se flexibilizan ciertas cosas. Entonces pasamos como de una educación de la letra con sangre entra a una educación... Desde que te pegaban con la regla en las manos. Exactamente, que no corresponde, claro. Te fijas, en absoluto, hasta todo está permitido. Entonces, de alguna manera, Sandra, yo te diría que tengo cierta fe en que ojalá se pueda mover la balanza hacia un equilibrio en donde se respete y el buen trato y el bienestar socioemocional de tanto los profesores, las profesoras, como de los estudiantes y sus familias también. Entonces, yo creo que hay que... ¿cómo decirlo? Así como mover una aguja y pensar que este problema tiene distintas aristas, un problema sistémico, estructural, porque también les cuento que, por ejemplo, la empleabilidad hoy día es un indicador para la Comisión Nacional de Educación Superior en términos de lo que nos evalúan las universidades. ¿Cuándo a uno le ayudaron a buscar trabajo cuando salió de la universidad? Me pregunto. Entonces, se fijan que también el sistema sobreprotege, claro. En el fondo, con esas prácticas también que no ayudan a que aparezca búsqueda, ¿cierto? Negociación, todo lo que uno tenía que hacer, ¿cierto? Para poder encontrar trabajo. Entonces, insisto que también se fijan que es un tema de cómo se está gestionando la educación superior en nuestro país, entonces muy profundo. No, eso te quería preguntar justo eso, que claro, estamos hablando de reprobaciones en educación superior, así partió esta columna, pero ¿cómo...? Esos que reprobaron en 1 o 2 semestres van a ser los profesionales que salen a buscar trabajo. ¿Cómo se traduce esta cultura o esta forma de pensamiento de no me pueden reprobar, de que tengo que estar sobreprotegido a la hora de emplearlos? ¿Cómo son estos empleados? ¿Cómo es su forma de reaccionar? ¿Son acaso estos los que estoy un ratito en el trabajo y quiero conocer varios trabajos, quiero viajar por el mundo? ¿Se correlaciona con ese tipo de personalidad que estamos viendo actualmente, que es de no hacer carrera, sino que es como voy a picotear durante un tiempo y ver qué quiero hacer y vivir? Claro, y también con padres, madres, que entre comillas, insisto, es una metáfora, ¿cierto? Para que después no digan que etiqueta, pero son canguros, entonces tienen como canguros. Saben que pueden volver. Claro. ¿Te fijas? Bueno, no se van nunca a la casa de los papás. No se van nunca a la casa, eso también está investigado. Sí. Bueno, por algo la tasa de natalidad está bajando tanto, ¿cierto? Pues. El 2030 va a ser igual a la de mortalidad en Chile. Entonces, de alguna forma se fijan que es un fenómeno que está todo imbricado, con distintos factores que podemos relacionar. Entonces, desde ahí insisto, no son la mayoría de los y las estudiantes de Chile, pero esos estudiantes generan mucho ruido. Incluso me pasó cuando publiqué esto, que muchos estudiantes me dijeron que bueno, profe, porque está este compañero que copiaba, o que pasó, o sea, como que insulta a los profesores. ¿Cómo puede ser que alguien así después tenga el mismo título que yo? ¿Y por qué no está reprobado? Mira, hay muchas trabas en educación. Hay muchas trabas por lo mismo, porque está pagando.
Pero como te comentaba recién, no solo tiene que ver con el pago económico, sino que también en gratuidad ocurren los mismos fenómenos. Entonces, te fijas que yo creo que por eso el problema es más complejo, porque hay condiciones estructurales que, por ejemplo, la retención y la titulación oportuna es otro indicador. ¿Me explico? Entonces, si tú tienes muy baja la titulación oportuna, tampoco vas a ser bien mirado en los sistemas de acreditación. Por ejemplo, te fijas que es un sistema que es un poco perverso también, que se entiende que las tasas de reprobación no sean tan altas como cuando estudiábamos nosotros. Pues yo salí hace rato de la Católica y no aprobaban todo, no terminaban los mismos. Eso es un buen punto, porque tú dices de la Universidad Católica. Por supuesto, una institución señera, clave en el progreso educativo de este país, y este fenómeno no se daba en tu universidad. Claro, pero ahora se da, por ejemplo. ¿Se da? Se da. O sea, yo también soy UC y esa es la historia que te contaba. En mis tiempos no. Ese era el punto. Yo cumplo 10 años este año. No se daba, pero a los 3, 4 años después se dio en la Escuela de Medicina. Exacto. Que es como esta sobreprotección del interno de medicina y súper cuidado. ¿Cómo lo notaste eso? ¿Ah? ¿Cómo lo notaste ahí? O sea, como nos contaron, por ejemplo, compañeros míos que quedaron como becados, que tenían que estar a cargo de los internos, de cómo les pusieron regla que llegaban desde cierta hora, salían a cierta hora, no se podían comunicar por WhatsApp con ellos, teniendo la comparación con nuestra experiencia, que era, vamos a la guerra básicamente, o sea, van a conocer la realidad, su internado es su práctica. Claro, y te fijas, tú ahí tocaste un punto súper importante. Bien, Oscar, ¿viste? Excelente, Oscar, ni que estuviera, no hubiéramos puesto de acuerdo. No, tolerancia a la frustración. No, sí. Y ahí también, claro, miren, en prácticas de salud sí que hay mucho maltrato, ¿ya? Y por algo se legisló también, que salió como a partir de la ley Karin, ¿cierto? Claro. Yo también fui parte del movimiento Nomás Otra Karin, entonces es como el buen trato tiene que ser hacia todas y todos, ¿cierto? Papás, mamás, profes, apoderados, etcétera. Apoderados que no debería haber en educación superior, ojo con eso, pero han aparecido. Y de alguna forma lo que te quería decir es eso, en esas áreas, en medicina, en enfermería, en las carreras de salud, sí hay muchos malos tratos todavía, y por eso aparecieron legislaciones ahora para proteger a alumnos que reciben esos tratos que no corresponden en sus prácticas profesionales. Pero se fijan que esto es paralelo a lo que yo les estoy diciendo, no es excluyente, ¿cierto? En términos de que, obviamente tenemos que cuidar a los y las estudiantes, todos lo pasamos mal en la pandemia, pero también tenemos que cuidar a los profesores y las profesoras. ¿Cuántos profesores y profesoras no dejan de ser profesoras y profesores en Chile? Cada vez la cifra es más brutal. ¿Se fijan? Entonces, también desde ahí nadie quiere ser. El otro día una profesora querida, Berito, me decía, nadie quiere ser profesor jefe, porque nadie quiere hablar con los papás, ¿me entienden? Entonces, imagínate enfrentarse a los papás cuando antes los profesores eran básicamente una autoridad. Exactamente. Pero tú lo mirabas para arriba, un profesor con mucho respeto. ¿Te fijas, querida, que ahí se confunde autoridad con autoritarismo? Una cosa es poner límites, y eso es ser autoridad, ¿cierto? Tu papá, tú lo respetas, negocias, conversas cuando son adolescentes, pero un papá amigo, pucha, no resulta en la vida, pues en la vida no tenemos después papás amigos jefes, tenemos jefes. Entonces, de alguna forma, está bien, y yo estoy súper de acuerdo con que el cuidado de los equipos es fundamental, pero no debemos descuidar a los profesores y las profesoras en esta vuelta. Viviana, y por mi parte, así muy cortito, precisamente pensando en los entornos, ¿no? En las redes que están alrededor de estos estudiantes infantilizados que dieron el pie a esta conversación. ¿De qué manera podemos nosotros apoyarlos, ayudarlos, hacerlos crecer finalmente? Yo creo que, si me pregunta Sandra, mientras más adulto es el estudiante en términos etarios, más difícil es, porque va a llevar más años en esta expresión más infantil, y no lo digo peyorativamente, sino que lo digo en las habilidades, capacidades, aptitudes que debería tener uno a los 18, 19, 20 años, que está en esta transición, como decías, Oscar, pero uno debería esperar mayor tolerancia a la frustración que a los 10 años, por ejemplo. Y desde ahí, yo creo que si esto se trabaja desde la educación, incluso en jardines infantiles, ¿cierto? Mientras más pequeño, por algo la Convención de los Derechos del Niño habla de la autonomía progresiva, ¿cierto? Si somos papás, mamás canguro, por supuesto que no vamos a tener hijos con pensamiento crítico ni con tolerancia a la frustración. En cambio, si somos padres, madres o cuidadores principales que desarrollamos autonomía progresiva, que dejamos que los chicos y chicas, en la medida que van creciendo, van teniendo espacios de decisión, eso va a posibilitar que se frustren, que sepan que si tienen una tristeza pueden salir adelante, que está uno, por supuesto, siempre detrás, pero que también confíen en sus propias capacidades, porque después van a ser los profesionales del mañana.
Así es. Interesantísimo el tema. También tiene que ver un poco con la realidad nacional. No todos pueden salir a los 18 años de su casa. Arriendos altos, ¿cierto? El costo de vida es altísimo, entonces, claro, se van creando hijos marsupiales, como dices tú, como canguros, y bueno, es una de las realidades tampoco que se pueden obviar en este relato. Totalmente, lo económico es súper importante, así que qué bueno que lo pusiste en la mesa, porque sabemos que hay que en muchas familias es muy difícil salir adelante. No hay movilidad. Exactamente. Básicamente no hay movilidad. Así que te queremos agradecer muchísimo, Viviana Tartakovsky, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Bernardo Higgins, una mujer que está en portadas de diario, ¿cierto, Oscar? Es la fama máxima. Máxima, pero educativa. Muy bien, y que nos hace conversar de estos temas Por importantes. supuesto. Muchas gracias, Vivi. Gracias a ustedes. Un abrazo. Vivi.